El corazón de Sara late con fuerza cuando ve al cachorro de lince arrastrando su pata herida por el pasillo de la iglesia en plena misa dominical. Percibe el terror silencioso de los feligreses y se pregunta qué fuerza desesperada llevó a esta criatura salvaje a buscar refugio aquí. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Las campanas de la iglesia repicaban con fervor aquel domingo al mediodía, anunciando la misa principal de un pueblo tranquilo, enclavado en las montañas del norte de España. Hombres, mujeres y niños entraban con paso solemne al viejo templo de piedra, con la fe brillando en sus rostros. Nadie imaginaba la sorpresa que aguardaba tras la puerta principal, ni mucho menos que un acontecimiento insólito cambiaría para siempre la vida de toda la comunidad. El sacerdote, el padre Martín, se preparaba para iniciar el servicio sagrado sin sospechar que esa mañana un visitante inesperado aparecería entre los bancos y el incienso. Cuando el coro comenzó a entonar los primeros cánticos, un suave murmullo recorrió las bancas delanteras. Algunos fieles creyeron que se trataba de un perro extraviado, pues algo menudo gateaba junto al altar, temblando como si el eco de las voces lo asustara. No era perro ni gato doméstico, se trataba de un cachorro de lince ibérico, con sus orejas rematadas por característicos penachos de pelo y unos ojos dorados llenos de confusión. Como si presintiera que había encontrado un refugio contra el frío de afuera, el pequeño felino se quedó inmóvil, contemplando a los feligreses con una mezcla de curiosidad y miedo. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. ¿Cómo había llegado hasta ahí un animal tan esquivo, considerado emblema de la fauna ibérica y en peligro de extinción? El padre Martín, sorprendido, hizo un ademán para pedir calma. Sin interrumpir el cántico, avanzó unos pasos con cautela, temiendo que el cachorro saliera corriendo en cualquier instante. Sin embargo, el lince parecía tan exhausto que apenas tenía fuerzas para huir. Las miradas se clavaron en esa pequeña criatura indefensa, y muchos sintieron una punzada de ternura al ver cómo sus patas temblaban sobre el suelo helado del templo. En el banco de la primera fila, doña Consuelo, una mujer entrada en años que siempre había rezado por los enfermos y abandonados, sintió un nudo en la garganta. Recordó las veces que socorrió perros callejeros y gatos que merodeaban la iglesia buscando migajas, pero nunca imaginó encontrarse con un lince, el rey esquivo de los montes. Como movida por un impulso, extendió su mano enguantada para llamar la atención del cachorro, ofreciendo un pedazo de pan bendito. El animal giró la cabeza con lentitud, olisqueó el aire y emitió un maullido suave, casi imperceptible, que conmovió a todos. El sacerdote, conmovido pero también consciente de la magnitud de la situación, decidió pausar la misa. Se acercó a doña Consuelo y se arrodilló a su lado, dirigiendo una oración silenciosa al lince, como si pidiera permiso para tocarlo. Con cuidado, estiró una mano temblorosa hacia el suave pelaje moteado. El felino no retrocedió, ni mostró señales de agresividad. Al contrario, cerró los ojos un instante, dejando escapar un suspiro casi humano. Fue entonces cuando el padre Martín notó algo extraño. El lince parecía tener una herida en su costado, oculta entre los manchones de su pelaje. Un hilillo de sangre oscurecía el pelaje blanco de la zona lateral, señalando una posible herida de bala o un roce con alambre de púas. El sacerdote tragó saliva, recordando los rumores de cazadores furtivos en las montañas cercanas. ¿Sería este cachorro un sobreviviente de esas prácticas crueles? Sin pensarlo dos veces, el padre Martín alzó la mirada hacia la congregación y pidió a uno de los fieles que trajera un botiquín. El coro enmudeció por completo y el órgano se silenció mientras la gente se organizaba para ayudar.
Nadie dudaba que Dios mismo había traído al lince hasta su iglesia. El hombre encargado del botiquín resultó ser un veterinario jubilado, don Gregorio, quien vivía a las afueras del pueblo. Sin perder tiempo, examinó la herida con delicadeza y comprobó que, por fortuna, no parecía haber afectado órganos vitales. Aún así, el cachorro necesitaba atención profesional cuanto antes. Entre susurros respetuosos y rezos improvisados, la comunidad entera se volcó para auxiliar. Algunos ofrecían mantas para abrigar al pequeño felino, otros buscaban agua tibia y gasas, mientras doña Consuelo sostenía la cabeza del lince, intentando calmar su respiración agitada. Afuera, los copos de nieve empezaban a caer, anunciando una tormenta invernal. La decisión de trasladar al cachorro al pequeño dispensario del pueblo surgió de manera natural. El padre Martín pidió a varios voluntarios que se quedaran para asegurar que la iglesia permaneciera en calma, mientras don Gregorio y dos jóvenes fuertes cargaban al lince con cuidado, envuelto en una manta gruesa. Las puertas de madera se abrieron dejando entrar una ráfaga de viento gélido que hizo temblar a todos. Con paso firme salieron a la calle empedrada, sintiendo la nieve adherirse a sus ropas. Nadie hablaba. Un silencio casi reverente acompañaba el inusual cortejo, como si la fe iluminara cada pisada. Al llegar al dispensario, un edificio antiguo reconvertido en centro médico improvisado, don Gregorio acomodó al cachorro sobre una mesa forrada con sábanas limpias. Entre la nieve y el viento apenas quedaba luz natural, así que encendieron lámparas de queroseno y velas para poder ver mejor. El veterinario jubilado limpió con esmero la herida, aplicó un desinfectante suave y vendó el costado del animal. Los latidos del corazón del lince se percibían rápidos y entrecortados, pero todavía fuertes. Mientras tanto, el padre Martín elevaba oraciones en voz baja, pidiendo protección y curación para aquella criatura de Dios tan indefensa. Los minutos transcurrieron con lentitud, y el silencio apenas se interrumpía por el ulular del viento tras las ventanas. De pronto, en medio de la penumbra, el cachorro abrió los ojos y levantó ligeramente la cabeza. Sus orejas, coronadas por esos inconfundibles mechones negros, se agitaron ante el murmullo de las plegarias. Fue en ese preciso instante cuando algo insólito ocurrió. El lince lanzó un suave gemido que se asemejaba más a un sollozo, haciendo que doña Consuelo y otros presentes derramaran lágrimas. En esa pequeña expresión de dolor, percibieron la súplica de un ser indefenso que clamaba amor y piedad. Un milagro latente. El silencio del dispensario se vio interrumpido únicamente por el leve crujir de las llamas de las lámparas de queroseno y el golpeteo del viento en los cristales. El cachorro de lince, envuelto en mantas, respiraba con dificultad, pero al menos se mantenía con vida. Don Gregorio acababa de terminar la primera limpieza de la herida cuando el padre Martín decidió llamar a las autoridades locales y, si era posible, a alguna organización de conservación de fauna. No sabía a quién dirigirse de inmediato, pues nadie estaba preparado para atender casos de linces en aquel lugar remoto. Sin embargo, la voz serena y firme del sacerdote al teléfono transmitía la urgencia de la situación. Explicó lo ocurrido con palabras sencillas y un nudo en la garganta, confiando en que alguien escucharía su ruego. Mientras tanto, doña Consuelo y un par de voluntarios intentaban mantener el ambiente cálido y ordenado. Cubrieron al animal con toallas limpias y consiguieron agua tibia para asear sus patas cubiertas de barro seco. Fuera, la ventisca arreciaba, y se oía la nieve golpear el tejado con furia creciente. Nadie se atrevía a pronosticar cuánto tiempo duraría ese temporal, pero todos coincidían en que el cachorro necesitaba atención especializada cuanto antes.
En cada pausa de la respiración agitada del felino, los presentes casi sentían que se les detenía el corazón. Por fin, del otro lado de la línea telefónica, alguien respondió al llamado del padre Martín. Era una funcionaria de la Guardia Civil, con voz decidida, que prometió contactar a un biólogo de la zona y enviar a un par de agentes en cuanto las condiciones climáticas lo permitieran. Sin embargo, avisó que la tormenta estaba bloqueando carreteras y pasos montañosos, por lo que era posible que el rescate tardara varias horas, tal vez incluso hasta la mañana siguiente. A pesar de la desesperación que sentía, el padre Martín agradeció la ayuda y rezó en silencio para que el lince aguantara. Regresó junto a la camilla improvisada donde reposaba el animal y comprobó que la herida seguía supurando un poco de sangre. Don Gregorio, consciente de la responsabilidad que había asumido, decidió preparar un suero para reforzar al cachorro. Con movimientos lentos y meticulosos, mezcló sales y vitaminas en una pequeña jeringa. Luego, usando una aguja muy fina, aplicó la solución subcutánea en la parte trasera del lince. El animal dejó escapar un gemido suave, pero no se resistió. Tenía las energías tan mermadas que apenas podía mover sus patas y sus ojos denotaban un cansancio inmenso. Doña Consuelo, con lágrimas en los suyos, susurraba oraciones y palabras de consuelo mientras acariciaba la oreja del pequeño felino. A medida que la tarde avanzaba y la luz natural se desvanecía, llegaron algunos vecinos con víveres y mantas adicionales. Traían bolsas de agua caliente para colocar alrededor del lince, intentando combatir el frío que se filtraba por las viejas paredes del dispensario. Una joven pareja, Ana y Fernando, propusieron llevar al animal a su granja donde tenían un establo amplio y mejor acondicionado que aquel cuarto rudimentario. Sin embargo, don Gregorio temía que el traslado en medio de la tormenta agravara la herida. Además, no contaban con la infraestructura adecuada para un cuidado tan delicado. Decidieron entonces permanecer allí, con turnos de vigilancia y cuidando que nada alterara al cachorro. Con la noche instalada sobre el pueblo, la intensidad de la nevada se hizo aún mayor. Los tejados crujían bajo el peso de la nieve, y la tenue iluminación de las farolas apenas atravesaba el velo blanco que caía sin descanso. Pese a ello, el corazón de los vecinos se mantenía cálido, impulsado por un sentimiento de compasión que trascendía cualquier barrera. Algunos, que ni siquiera solían visitar la iglesia, se animaron a preguntar por el estado del lince, como si aquel encuentro místico les hubiera recordado la fragilidad de la vida y la necesidad de cuidarla en todas sus formas. El padre Martín no se separó del cachorrito ni un instante, salvo para guiar a quienes entraban a observar la escena. A ratos, cerraba los ojos y se sumía en un rezo silencioso, pidiendo la intercesión divina para que el animal resistiera a la fiebre que comenzaba a evidenciar. Don Gregorio confirmó que la herida, aunque no era mortal de necesidad, sí podía infectarse si no recibía un tratamiento más exhaustivo. Hacía falta un antibiótico especial y, de ser posible, una radiografía para descartar fracturas internas. Sin los equipos adecuados, solo podían hacer lo mejor que sabían y rogar a Dios. Las horas transcurrieron lentas. Afuera, la ventisca no daba tregua, y la radio local advertía sobre cortes de electricidad en zonas cercanas. El dispensario disponía de un generador antiguo que encendieron para hacer funcionar una estufa de resistencia y caldear el ambiente. El zumbido del aparato se mezclaba con el silbido del viento, creando una atmósfera fantasmagórica. Entretanto, el cachorro mostraba pequeños signos de mejora. Su respiración se volvía un poco más estable y, en un momento, lamió con torpeza la mano de doña Consuelo, como agradeciendo el calor humano.
Ese gesto inocente hizo llorar de emoción a varios de los presentes. Mientras tanto, en la oscura carretera que serpenteaba hacia el pueblo, un todoterreno de la Guardia Civil intentaba abrirse paso entre la nieve, llevando a un agente y a un biólogo local de nombre Raúl Fernández. Habían recibido el aviso de un lince herido en la iglesia, y a pesar de las malas condiciones, decidieron hacer el intento. Raúl, un joven apasionado de la fauna ibérica, comprendía la importancia de cada ejemplar de lince. Conocía bien las cifras alarmantes de su población en declive y sabía que cada vida contaba para la preservación de la especie. El agente, por su parte, estaba dispuesto a cumplir con su deber, aun si significaba arriesgarse en la carretera bloqueada. Pasada la medianoche, ya se escuchaba un tenue ruido de motor en la lejanía, y algunos vecinos salieron con linternas para indicar el camino al todoterreno. Finalmente, el vehículo apareció por la curva, con los faros iluminando la nieve que seguía cayendo. Del interior descendieron el biólogo y el agente, titiritando de frío pero decididos a ayudar. Entraron al dispensario y encontraron a un grupo de personas arremolinadas en torno a la mesa donde yacía el lince, que alzó la cabeza con inquietud al sentir nuevos olores. Raúl, sin perder tiempo, revisó el vendaje y la herida con gesto de especialista. Aunque el entorno no era el óptimo, reconoció que la labor de don Gregorio había sido correcta. Necesitaba, sin embargo, llevar al cachorro a un centro de recuperación de fauna silvestre, donde contaban con las instalaciones y medicinas necesarias. El problema seguía siendo la tormenta, que dificultaba el traslado. En la radio oficial anunciaban que al menos hasta el amanecer, las carreteras permanecerían en condiciones muy precarias. Ante la imposibilidad de emprender viaje, Raúl decidió quedarse en el pueblo para vigilar al felino. Junto a don Gregorio y el padre Martín, elaboró un plan: mantener al animal bajo observación constante, administrarle antibióticos de amplio espectro y controlar su temperatura. Si la situación empeoraba, tendrían que improvisar un quirófano de urgencia. Con todo dispuesto, la comunidad se turnó para pasar la noche en vela. Hombres y mujeres se acomodaron en bancas improvisadas, mientras la nieve seguía cayendo sin piedad. Sin embargo, la adversidad unió a todos en una vigilia que parecía más una manifestación de fe que de simple asistencia veterinaria. Al filo de la madrugada, el cachorro pareció entrar en un sueño tranquilo, y ese leve descanso renovó los ánimos de quienes lo rodeaban. En esos momentos de calma, doña Consuelo murmuró que, si el lince sobrevivía, tal vez estarían ante un verdadero milagro. La noche avanzó con lentitud, como si cada minuto fuera tan denso y frío como los copos de nieve que seguían acumulándose afuera. Los habitantes del pueblo permanecían en vigilia, turnándose para no dejar solo al cachorro de lince ni un segundo. Las manos de algunos tiritaban tanto por el frío como por la tensión de no saber si el animal sobreviviría hasta el amanecer. Aún así, había esperanza. Aunque el temporal parecía inquebrantable, las plegarias y los cuidados parecían sostener la vida del pequeño felino. Raúl, el biólogo, había revisado una y otra vez las constantes vitales del lince, confirmando que, por el momento, respondía bien al antibiótico de amplio espectro. Cada cierto rato, don Gregorio le aplicaba otra inyección de refuerzo y le cambiaba los vendajes, intentando prevenir cualquier infección. El cachorro se estremecía de dolor cuando le tocaban la herida, pero no oponía demasiada resistencia. Su mirada se entreabría, mostrando unas pupilas dilatadas que reflejaban a la vez temor y una especie de confianza resignada. Mientras Raúl completaba unas notas en su libreta, el padre Martín se sentó a su lado, con gesto preocupado. El sacerdote deseaba saber si, más allá de los cuidados provisionales,
¿Existía alguna oportunidad real de que el lince regresara a su hábitat en buenas condiciones? Raúl le explicó que la rehabilitación de un animal salvaje de esa especie era complicada, sobre todo en un lugar sin instalaciones especializadas. Aún así, no todo estaba perdido. Si lograban estabilizarlo y llevarlo a un centro de rescate para linces, cabía la posibilidad de reinsertarlo en la naturaleza, siempre que el cachorro aprendiera a cazar y a valerse por sí mismo. El padre Martín suspiró, consciente de que el futuro del cachorro dependía en gran medida de la rapidez con que pudieran trasladarlo. Miró por la ventana. La oscuridad era casi total, y la nieve caía con tanta fuerza que formaba remolinos brillantes bajo la tenue luz de las farolas. Parecía un paisaje irreal, como si el pueblo entero hubiera quedado atrapado en un cristal de hielo. Sin embargo, en el interior del dispensario palpitaba la calidez de la compasión humana, visible en cada gesto de los vecinos, que traían más mantas y bebidas calientes para los que montaban guardia. Don Gregorio, pese a su cansancio, encontró un momento para contarle al biólogo y a los demás cómo había aprendido veterinaria de joven antes de jubilarse. Habló de sus experiencias con animales domésticos y de granja y de lo poco frecuente que era tratar con un lince. Todos lo escuchaban con atención y cierto orgullo, como si en su historia se reflejara el temple de la gente del pueblo, siempre dispuesta a ayudar pese a las limitaciones. Sus manos temblaban un poco al sostener la linterna, pero su mirada se mantenía firme y concentrada en la vida que protegía. La madrugada trajo consigo un ligero amainar de la tormenta, pero el viento gélido seguía azotando las calles. Desde la ventana se podían divisar siluetas borrosas de los tejados cubiertos por una gruesa capa blanca. Dentro del dispensario, el agente de la Guardia Civil, que apenas había dormido, se dedicó a comprobar que el generador continuara funcionando bien. No podían arriesgarse a perder la calefacción, ya que el descenso de temperatura podría ser fatal para el cachorro. Ajustó el nivel de combustible y revisó los cables con la ayuda de un mecánico local, asegurándose de que todo siguiera en orden. Hacia las 4 de la mañana, la fiebre del lince subió repentinamente. Raúl notó que el animal tenía temblores y respiraba con la boca abierta, señal de que su organismo luchaba contra la infección. Fue un momento crítico en que todos contuvieron el aliento. Don Gregorio aplicó una dosis más alta de antipiréticos, y doña Consuelo se acercó para humedecerle el hocico con paños fríos y susurrarle palabras cariñosas. El padre Martín se arrodilló de nuevo a su lado, orando en silencio, sintiendo un miedo desgarrador a que la vida del pequeño felino se desvaneciera ante sus ojos. La crisis duró casi media hora, durante la cual el lince pareció debatirse entre el sueño y la vigilia, soltando leves gemidos que resonaban en el corazón de todos. Cuando la fiebre empezó a ceder, un murmullo de alivio recorrió el dispensario. El agente de la Guardia Civil se persignó. Don Gregorio dejó escapar un suspiro al ver que el pulso se estabilizaba, y Raúl se limpió el sudor de la frente, consciente de que al menos esa noche habían superado el peor momento. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaron en la posibilidad de un milagro. Al despuntar el alba, la nevada amainó lo suficiente como para vislumbrar parte del cielo. A través de las ventanas se filtraba un tenue resplandor, anunciando que el nuevo día traía también una leve mejoría meteorológica. El primero en salir a la calle fue el agente de la Guardia Civil, dispuesto a evaluar el estado de las vías. Comprobó que la nieve llegaba en algunos puntos hasta la cintura y que varios árboles se habían venido abajo con el peso del hielo, bloqueando la carretera principal. Aún así, opinó que, con la ayuda de algunos vecinos y el todoterreno, podría abrirse una ruta provisional para sacar al cachorro del pueblo.
Mientras se organizaba un plan para despejar el camino, Raúl y don Gregorio hicieron una nueva revisión al animal. Para sorpresa de ambos, el lince parecía haberse estabilizado tras la crisis de fiebre. Sus ojos, si bien todavía cansados, mostraban un brillo más alerta, y su respiración se había vuelto más regular. Don Gregorio, con una sonrisa emocionada, retiró el vendaje para inspeccionar la herida. Observó que, aunque seguía inflamada, no presentaba signos graves de infección. Desde luego, requeriría más cuidados en un entorno con equipamiento adecuado, pero al menos no estaba empeorando. La noticia corrió rápido por el pueblo, y la gente se reunió en la plaza para ayudar a limpiar la carretera. Paleas en mano, hombres y mujeres removían nieve y ramas caídas con sorprendente determinación. La solidaridad de aquella comunidad quedaba patente en cada palada de nieve lanzada al costado del camino. El ambiente se cargaba de energía positiva, como si todos sintieran que de su esfuerzo dependía la supervivencia de ese pequeño ser. Era un gesto hermoso que unía a ancianos y jóvenes en la misma causa, revelando que la esperanza no entiende de edades ni de condiciones sociales. Aproximadamente a las 9 de la mañana, tras un esfuerzo colectivo notable, se liberó un trecho de la carretera lo bastante ancho para permitir el paso del todoterreno de la Guardia Civil. Raúl confirmó que podría transportar al lince hasta un centro de recuperación a unos 50 kilómetros al sur, donde había un veterinario especializado en fauna salvaje. Prepararon una camilla pequeña con mantas y bolsas de agua caliente para asegurar que el cachorro no sufriera hipotermia durante el trayecto. El padre Martín, doña Consuelo y don Gregorio se despidieron del felino con lágrimas retenidas, conscientes de que ese viaje era su mejor oportunidad. Raúl acomodó con cuidado al animal en el vehículo, asegurándolo para evitar movimientos bruscos en la posible inestabilidad del camino. Antes de partir, el biólogo agradeció al padre Martín y a todos los vecinos por su dedicación. Prometió enviar noticias en cuanto llegara al centro y se confirmara el estado del lince. Cerró la puerta trasera del todoterreno y tomó asiento junto a la gente, que arrancó el motor entre vítores de la gente reunida en la plaza. Así, bajo un cielo que empezaba a despejarse, el pequeño felino dejaba atrás el lugar donde, casualmente o por designio divino, había irrumpido en plena misa para encontrar una nueva esperanza de vida. La carretera seguía flanqueada por un paisaje completamente blanco, mientras el todoterreno avanzaba con lentitud. El agente al volante sorteaba los montículos de nieve y el hielo resbaladizo, intentando no perder el control en cada curva. Raúl, sentado en el asiento trasero, sostenía con delicadeza la pequeña camilla donde el cachorro de lince descansaba envuelto en mantas. Al sentir los vaivenes del vehículo, el felino abría los ojos de vez en cuando y soltaba un leve suspiro, como si comprendiera que su destino se estaba definiendo en ese traqueteo por la carretera helada. A pesar de la tensión del camino, Raúl no podía reprimir un atisbo de emoción. Aquella era la primera vez que participaba en el rescate de un lince tan joven en pleno invierno. Normalmente, los casos que atendía eran reportes de otros animales salvajes o incidencias menores. Sin embargo, la llamada del padre Martín había marcado un antes y un después en su carrera como biólogo de campo. Sentía un profundo compromiso hacia ese pequeño ser que luchaba por sobrevivir. Recordaba con nitidez la fiebre que casi se lo lleva durante la noche, y ahora, comprobar que todavía respiraba le infundía una mezcla de alivio y responsabilidad. El agente echó un vistazo por el espejo retrovisor y notó la expresión de Raúl, una fusión de preocupación y esperanza. Él mismo no dejaba de pensar en la determinación de los vecinos, paleando nieve durante horas para abrir un sendero que permitiera el paso.
Había servido en la Guardia Civil en muchos rincones del país, pero jamás había visto una comunidad tan volcada en salvar la vida de un animal salvaje. Aquella entrega sincera le conmovía, y se decía a sí mismo que en un mundo lleno de malas noticias, encontrar un acto de solidaridad como ese resultaba casi milagroso. Con cada kilómetro avanzado, la nieve parecía ceder un poco, y los árboles cubiertos de escarcha se transformaban en un decorado onírico. Aún así, grandes ventisqueros bloqueaban tramos de la carretera, obligándolos a desviar la ruta en varias ocasiones. Raúl consultaba un mapa plegable y se ponía en contacto por radio con otros compañeros para verificar si las vías cercanas estaban más transitables. Cada minuto que pasaba era crucial para la salud del cachorro. Aunque la fiebre había disminuido, seguía existiendo el riesgo de que la herida se complicara o de que el animal entrase en hipotermia. Tras cerca de 2 horas de marcha lenta, divisaron un cartel oxidado que anunciaba la proximidad de una carretera nacional mejor acondicionada. El agente sonrió aliviado. Una vez en esa vía, podrían acelerar un poco y llegar al centro de recuperación antes del mediodía. Raúl aprovechó un breve momento de calma para deslizar la mano bajo las mantas y acariciar con cuidado la cabeza del lince. El felino respondió con un leve movimiento de orejas, y aquel gesto mínimo pareció confirmar que aún conservaba fuerzas para seguir luchando. Cuando por fin alcanzaron la carretera nacional, las condiciones mejoraron de forma evidente. Aunque todavía estaba nevada, máquinas quitanieves habían despejado la mayor parte de la calzada. El agente incrementó la velocidad con prudencia, mientras Raúl mantenía la vista fija en el cachorro, ansioso por llegar al centro y contar con los equipos necesarios para una revisión más exhaustiva. Un par de automóviles pasaron junto a ellos, reduciendo la marcha para mirar con curiosidad el todoterreno de la Guardia Civil que avanzaba con las luces encendidas. Nadie podía imaginar que, en su interior, iba un pedacito de esperanza hecho lince. Al cabo de 30 minutos adicionales, apareció ante ellos el desvío que llevaba a la entrada del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Era un complejo discreto, rodeado por altos árboles y con un portón metálico adornado con el emblema de la organización. En cuanto el agente hizo sonar el claxon, un guardia salió a abrir, sorprendido de recibir visita en medio del temporal. Raúl saltó del vehículo en cuanto se detuvieron y explicó rápidamente la situación, solicitando acceso inmediato al área veterinaria. 2 asistentes salieron a recibirlos, uno cargando una camilla especial y otro sosteniendo una caja de instrumental médico. Mientras transportaban al cachorro de lince hacia el interior, el agente se estacionó y habló por radio para informar que habían llegado sin contratiempos. Desde el otro lado de la línea, se escucharon palabras de aliento y felicidades por el éxito parcial de la misión. Sin embargo, Raúl sabía bien que el verdadero desafío apenas comenzaba: mantener con vida al animal y lograr su recuperación integral hasta que pudiera volver a su entorno natural. No bastaba con salvarlo de la muerte. Había que enseñarle a valerse por sí mismo como un lince silvestre. El edificio principal del centro disponía de un quirófano bien equipado, donde un veterinario especializado, el Dr. Vidal, aguardaba con el instrumental listo. Con gestos precisos y voz calmada, comenzó a explorar la herida del costado. Tiene un corte profundo, posiblemente hecho por un objeto metálico o un roce muy fuerte. No parece un balazo, dijo, tras palpar la zona inflamada. Pidió radiografías para descartar fracturas y se comunicó con su equipo para preparar una pequeña intervención quirúrgica de urgencia destinada a limpiar la herida en profundidad y drenar cualquier acumulación de pus que pudiera haber surgido. Raúl observaba el procedimiento desde un ventanal, mordiéndose el labio inferior con nerviosismo.
Había presenciado múltiples intervenciones, pero esta le resultaba especialmente emotiva por la historia del cachorro. Recordaba las voces del pueblo, la nieve implacable y el ambiente casi sagrado en que había ocurrido el rescate. Deseaba que el desenlace fuera positivo, no solo por el lince, sino también por esa gente que había depositado en él su confianza. Mientras el doctor Vidal aplicaba los sedantes y se preparaba para la cirugía menor, Raúl musitó una plegaria íntima, recordando las palabras del padre Martín. La intervención duró casi 1 hora. Finalmente, el doctor salió del quirófano con el semblante serio, pero no derrotado. Explicó que habían retirado un pedazo minúsculo de metal incrustado en el músculo, muy probablemente parte de un alambre o un fragmento de valla. La buena noticia era que no había afectado órganos internos y que, si se controlaba la infección, existían altas probabilidades de que el lince se recuperara. No obstante, avisó que las siguientes 72 horas serían críticas. El pequeño debía seguir con antibióticos, permanecer en observación constante y recibir una dieta adecuada para ganar fuerzas. Con el cachorro aún anestesiado, lo trasladaron a una sala de cuidados intensivos diseñada para fauna silvestre. Raúl se encargó de llenar los formularios y notificar a las autoridades pertinentes sobre el hallazgo del trozo de metal, que confirmaba la posibilidad de que el lince se hubiera enganchado en alguna trampa o valla mal colocada. Mientras tanto, el agente se despidió, no sin antes desearle suerte al cachorro y confirmar que regresaría a su puesto en el cuartel. Se despidieron con un apretón de manos que selló una alianza breve, pero trascendental. Ya en la sala de recuperación, Raúl contempló al lince dormido cubierto por vendas limpias. Sintió un profundo respeto por la lucha silenciosa que ese animal había librado. Quiso compartir la noticia con el pueblo, que aguardaba con el corazón en vilo. Llamó al padre Martín para transmitirle un parte médico preliminar. Al oír su voz, el sacerdote casi lloró de emoción al saber que por el momento el cachorro estaba fuera de peligro inminente. Pese a ello, ambos reconocieron que quedaba un largo camino por delante. Antes de colgar, el padre Martín contó que en el pueblo ya corrían rumores de que aquel lince era una señal divina, un recordatorio de la importancia de proteger la vida en todas sus formas. Raúl sonrió, consciente de que ya fuera un designio celestial o simple casualidad, la historia de ese felino había logrado unir a una comunidad entera. Miró entonces al animal dormido y pensó en todas las manos que se habían unido para salvarlo. En aquel instante supo que, sucediera lo que sucediera a partir de ese momento, el lince ya había transformado la vida de muchos. Durante los 2 primeros días posteriores a la operación, el cachorro de lince permaneció en un sueño casi constante. La anestesia, junto con los antibióticos y los calmantes, mantenía su cuerpo en un letargo que le permitía recuperarse del estrés extremo vivido. Raúl aprovechaba esos momentos para hacer revisiones minuciosas de la herida, controlar la temperatura ambiente y anotar cualquier cambio en la respiración o el pulso del felino. En aquel entorno de luces tenues y sonidos amortiguados, la presencia humana se limitaba a lo estrictamente necesario, pues deseaban evitar que el lince se acostumbrara en exceso a la intervención constante de cuidadores. Entretanto, en el pequeño pueblo de donde partió el rescate, la gente seguía pendiente de cada novedad. El teléfono de la sacristía no dejaba de sonar, y el padre Martín se convertía en portavoz involuntario de las noticias. Desde el momento en que recibió la primera llamada de Raúl, confirmando que el lince había superado con éxito el procedimiento quirúrgico, muchos feligreses, así como curiosos de otras regiones, acudían a la iglesia para saber más. El sacerdote, conmovido por el interés general,
Organizaba breves encuentros en los pasillos del templo, donde explicaba la situación sin entrar en demasiados detalles clínicos. Se limitaba a señalar que el animal seguía luchando por su vida. Cada tarde, don Gregorio, tras atender sus propias responsabilidades, buscaba un rato para conversar con el padre Martín. Ambos, veteranos en sus respectivos oficios, compartían una preocupación genuina por la suerte del cachorro. Don Gregorio, que había participado activamente en el rescate improvisado, se preguntaba si el lince recordaría de algún modo el calor humano que recibió en su peor momento. Aún con su experiencia, le costaba entender que, a pesar de los cuidados, el objetivo final era devolverlo a la vida silvestre, lejos de cualquier relación directa con las personas que lo habían salvado. En el centro de recuperación, Raúl y el doctor Vidal se turnaban durante el día para supervisar el estado del paciente. Cada mañana le retiraban con cuidado las vendas, examinaban la sutura y aplicaban desinfectante. Luego, volvían a envolver el costado con gasas limpias y administraban suero intravenoso para asegurar una hidratación adecuada. El lince ya no presentaba fiebre alta, pero sus defensas seguían siendo frágiles. Cualquier descuido podía derivar en una infección grave. Por la tarde, mientras Raúl realizaba anotaciones en su libreta, el doctor Vidal comentó que, si en una semana la herida seguía cicatrizando bien, se plantearían reducir poco a poco la medicación para ver cómo reaccionaba el sistema inmunológico del animal. Las noches en el centro eran silenciosas, salvo por los sonidos propios de la fauna en recuperación, algún aleteo de aves en las jaulas contiguas, el ronroneo ocasional de gatos monteses o el crujir de roedores en sus recintos. El lince, pese a su debilidad, mostraba pequeños gestos de desconfianza natural cuando notaba pasos cercanos. Era una buena señal. Indicaba que no se estaba improntando en exceso con los humanos. Raúl revisaba con satisfacción la conducta del felino, creyendo ver atisbos de la fiereza que tarde o temprano le permitiría valerse por sí mismo. Sin embargo, aún faltaba un largo proceso de rehabilitación. Al tercer día se presentó un periodista de una emisora regional, deseoso de cubrir la historia que tanto había conmovido al pueblo. Obtuvo permiso para entrevistar a Raúl y grabar algunas imágenes del centro, pero no se le permitió acercarse demasiado al área de cuidados intensivos para no perturbar la recuperación del cachorro. El reportaje salió al aire esa misma tarde, mostrando las escenas de la iglesia, los testimonios de algunos feligreses y la explicación de Raúl sobre la importancia de proteger al lince, una especie emblemática y en peligro. Aquellas imágenes encendieron un profundo interés en todo el valle, y pronto más personas quisieron colaborar con donaciones y trabajo voluntario. En respuesta al creciente interés, el doctor Vidal convocó una pequeña conferencia de prensa para abordar el tema de la conservación de la especie. Habló con pasión de la situación crítica de los linces ibéricos, resaltando que cada individuo rescatado implicaba un triunfo, pero también una gran responsabilidad. Mencionó la necesidad de reforzar la vigilancia contra cazadores furtivos y de revisar las vallas de las fincas cercanas. Raúl, por su parte, expuso la relevancia de la educación ambiental, recordando el compromiso mostrado por el pueblo tras descubrir al cachorro en plena misa. Ese gesto de humanidad, dijo, no solo salvó una vida, además nos recuerda que la empatía puede cambiar el destino de una especie entera. Mientras tanto, el padre Martín seguía recibiendo visitas en la iglesia, muchas de ellas de personas que nunca antes habían asistido a la misa dominical. Atraídos por la historia del cachorro, acudían buscando un momento de recogimiento o simplemente deseando saber más. El sacerdote, lejos de rechazar esas curiosidades,
las acogía con humildad y ofrecía un espacio de reflexión sobre la relación del hombre con la naturaleza. Dios nos enseña el valor de la vida, repetía, y hoy lo vemos reflejado en ese pequeño ser que llegó aquí para despertarnos el corazón. Muchos salían conmovidos, abrazando una fe renovada o un sentido de responsabilidad hacia el mundo natural. A mediados de aquella semana crucial, don Gregorio y doña Consuelo decidieron organizar una colecta para apoyar al centro de recuperación. Recorrieron las calles del pueblo, conversando con cada vecino para explicar la situación. Sucedió algo hermoso. La gente depositó monedas, billetes e incluso ofreció trabajo voluntario si hacía falta mejorar instalaciones. El humilde fontanero local se ofreció a reparar tuberías del centro sin cobrar un céntimo, y un carpintero dijo que construiría nuevas cajas de transporte para la fauna si era necesario. En pocos días reunieron una cantidad de dinero que, si bien no era exorbitante, resultaría de enorme ayuda para los gastos médicos del lince. Raúl se enteró de este gesto solidario cuando llamó al padre Martín para uno de sus reportes diarios. Se quedó sin palabras al descubrir hasta qué punto la comunidad se había comprometido. Sintió una calidez inusual en el pecho, un agradecimiento que iba más allá de lo profesional. Decidió compartir la noticia con el doctor Vidal, quien sonrió sorprendido y comentó que era la primera vez que veía tanto interés popular por un caso de rescate individual. Entre los dos acordaron que parte de esos fondos se destinaría a equipamiento específico para linces y otras especies en riesgo. Superada la primera semana, el cachorro ya abría los ojos con más frecuencia y se incorporaba ligeramente cuando notaba algún ruido o sentía hambre. Seguía recibiendo alimentos blandos y suplementos vitamínicos, pero pronto intentarían introducirle pequeños trozos de carne cruda para estimular su instinto carnívoro. Era importante que no se acostumbrara a la comida preparada por humanos, ya que a largo plazo precisaba reintegrarse en un hábitat natural. Con cada paso en esa dirección, Raúl y el equipo del centro alentaban sus esperanzas de que algún día el lince volviera a recorrer los bosques y montañas de la región sin tener que depender de nadie. En paralelo a la evolución médica, el centro inició trámites con las autoridades competentes para registrar oficialmente al lince y asegurar su correcta reintroducción en la naturaleza. El papel burocrático podía ser tedioso, pero garantizaba el seguimiento científico de su progreso e impedía que otras instituciones reclamaran al animal para cautiverio permanente. El objetivo prioritario era, siempre que su salud lo permitiera, liberarlo en una zona protegida, con monitoreo de especialistas. La historia se había vuelto tan mediática que distintas entidades de conservación se ofrecieron a colaborar, brindando recursos y asesoría. Los días siguientes trajeron más noticias alentadoras. La herida cicatrizaba bien y los exámenes sanguíneos mostraban una mejoría en las defensas del cachorro. El doctor Vidal, satisfecho, declaró que era el momento de trasladarlo a un recinto más amplio dentro del mismo centro, donde podría ejercitar las patas y recuperar su musculatura. Todo apuntaba a que el cachorro, gracias a la rápida intervención de aquel grupo de personas que lo acogió en la iglesia y a los cuidados intensivos posteriores, había ganado una importante batalla por la vida. Para Raúl y el resto del equipo se abría el siguiente capítulo: preparar al lince para sobrevivir como un auténtico hijo de la naturaleza. La adaptación del cachorro a su nuevo recinto en el centro de recuperación se convirtió en un proceso lento pero gratificante. El espacio, más amplio que la sala de cuidados intensivos, incluía pequeños troncos, piedras y vegetación simulada para estimular sus sentidos. Cada día, el lince mostraba señales de progreso, se incorporaba con más fuerza,
Recorría los rincones para investigar con su olfato y en ocasiones ejercitaba los músculos de las patas traseras, como probando sus reflejos de felino. Raúl y el equipo observaban estos cambios con satisfacción, ya que confirmaban que no solo sanaba la herida, sino también su espíritu salvaje. El doctor Vidal, tras examinar los avances, determinó que el cachorro necesitaba comenzar a alimentarse de manera más natural para reactivar su instinto cazador. Probaron primero con trozos pequeños de carne cruda, que él olfateó con cautela antes de devorarlos en un par de mordiscos tímidos. Poco después, introdujeron presas inertes, como roedores ya fallecidos, para que aprendiera a reconocer su alimento sin asociarlo directamente a la mano humana. El lince, aunque algo desconcertado al principio, mostró progresos notables en apenas unos días. Arañaba la carne, la mordía y la transportaba de un lugar a otro, tal como lo haría en la naturaleza. Paralelamente, el centro recibía cada vez más visitas de periodistas y curiosos que deseaban saber cómo seguía la pequeña celebridad que había aparecido en plena misa de un pueblo remoto. Por razones de seguridad, el acceso al recinto del lince se mantenía restringido. Sin embargo, Raúl ofrecía charlas informativas en una sala habilitada para visitantes, donde explicaba la importancia de preservar a los linces ibéricos y cómo ese caso representaba un rayo de esperanza dentro de las luchas de conservación. Mostraba fotografías del cachorro, sin flash para no estresarlo, y de los cuidados veterinarios que había recibido, resaltando el papel decisivo de la comunidad que lo rescató. En el pueblo, mientras tanto, la vida retomó su ritmo habitual, aunque con un matiz especial. Las calles seguían cubiertas de nieve, pero la tormenta había amainado lo suficiente para que los vecinos pudieran desplazarse sin tanta dificultad. El padre Martín proseguía con las actividades de la iglesia, notando una asistencia inusualmente alta en las misas. Gente de localidades cercanas acudía no solo a rezar, sino también a descubrir el sitio exacto donde había ocurrido el encuentro milagroso. El sacerdote repetía incansable que no había magia ni truco, sino una cadena de solidaridad tan valiosa como la fe misma. Si algo he aprendido, decía, es que la compasión puede manifestarse de maneras inesperadas. Don Gregorio, por su parte, continuaba informándose sobre la salud del cachorro en llamadas regulares con Raúl. El veterinario jubilado se había convertido en una figura de referencia en el pueblo para cualquier duda relacionada con fauna salvaje. Le gustaba pensar que su experiencia y su vocación aún eran útiles, y disfrutaba compartiendo anécdotas sobre la capacidad de recuperación de los animales cuando recibían ayuda a tiempo. Al mismo tiempo, doña Consuelo no dejaba de contar en el mercado o en la panadería la anécdota de cómo aquel lince le lamió la mano el primer día, un gesto que interpretaba como gratitud pura. A medida que las semanas pasaban, la herida en el costado del felino cicatrizaba bien, aunque quedó una cicatriz alargada bajo el pelaje moteado. Para el equipo de rehabilitación, ese rastro servía como recordatorio de la tenacidad con que el cachorro había luchado. El lince se movía cada vez con más soltura, daba saltos cortos, exploraba los objetos que Raúl colocaba para estimular su curiosidad y cuando se encontraba solo, emitía ciertos sonidos característicos de su especie, como un modo de reconocer el espacio que ocupaba. Uno de los veterinarios auxiliares notó que, en las madrugadas, a menudo lo escuchaba maullar o gruñir suavemente, tal vez soñando con su vida al aire libre. Llegado el segundo mes desde su llegada al centro, el cachorro se había fortalecido lo suficiente para que Raúl planteara la opción de trasladarlo a un recinto exterior. El objetivo era someterlo a un programa de dureza ambiental, donde experimentaría cambios de temperatura naturales,
vientos más fuertes y un terreno menos uniforme. El doctor Vidal aprobó la idea, reconociendo que mantenerlo demasiado tiempo en un ambiente controlado podía perjudicar su proceso de reintegración. Así, prepararon un amplio cercado en la zona trasera del centro, rodeado por altos muros que impedían cualquier intento de fuga, pero que dejaban entrar la luz natural y el aire puro. La primera vez que el lince puso las patas en aquel suelo de tierra y hierba helada, pareció desconcertado. Clavó sus garras en el sustrato, husmeó el entorno y recorrió el perímetro con movimientos cautos. Raúl y otro cuidador lo observaban desde una torreta de vigilancia, listos para intervenir si algo salía mal. Pero el cachorro no tardó en relajarse. Se echó al sol, disfrutando del calor en su lomo, y al rato empezó a curiosear tras unas ramas secas, como si buscara algún rastro que cazar. La transición estaba en marcha. En ese recinto exterior se introdujeron presas vivas, fundamentalmente conejos y pequeños roedores, para que el lince practicara la caza. Esta parte del entrenamiento era crucial. Si no demostraba capacidad de atrapar y matar a sus presas, jamás podría subsistir fuera de un entorno humano. Al principio el cachorro se mostró algo torpe, fallando en sus primeros intentos, pero la tenacidad latía en su interior. Día tras día, afinó sus zarpazos, mejoró la estrategia de acecho, y en un momento que Raúl describió como pura belleza salvaje, logró emboscar con éxito a un conejo que intentaba huir entre las ramas. La emoción de ver al lince cazar por sí mismo confirmó que estaba recuperando su esencia natural. Aunque a algunos voluntarios les resultaba impactante presenciar la escena, Raúl les recordaba que aquello era parte intrínseca de la supervivencia en la naturaleza. El cachorro, tras el primer éxito, continuó perfeccionando sus habilidades. Se impulsaba con las patas traseras, aprovechaba su agilidad para desplazarse a saltos cortos y, sobre todo, desarrollaba la atención felina que caracterizaba a su especie. Pronto dejó de parecer un simple paciente para convertirse en un pequeño cazador independiente. Mientras tanto, la burocracia para su liberación avanzaba. Diversas entidades de conservación, sensibilizadas por la historia, se ofrecieron a financiar un collar de seguimiento que permitiría monitorearlo durante los primeros meses de libertad. Era un dispositivo ligero que no interferiría en sus movimientos, pero que proporcionaría datos sobre sus recorridos, zonas de descanso y éxito en la caza. El padre Martín, al enterarse, brindó su bendición simbólica a la iniciativa. También pidió que, cuando llegara el momento, se lo informaran con suficiente antelación para organizar una pequeña ceremonia de despedida en el pueblo, si era posible. Don Gregorio, emocionado con la noticia, empezó a preparar un discurso que, según él, dedicaría al cachorro. Sin embargo, Raúl le explicó que lo más seguro era que la liberación sucediera en un lugar apartado, sin multitudes ni cámaras, pues cualquier alteración podría desorientar al lince. «Comprendo», contestó el veterinario jubilado. «Los animales necesitan su espacio, pero al menos llámanos para saber el día exacto y rezaremos por él desde la distancia». Raúl prometió mantenerlos informados, deseando honrar el compromiso moral que sentía hacia aquella comunidad que salvó al felino cuando más lo necesitaba. Conforme se acercaba la fecha prevista, el lince exhibía su carácter desconfiado y arisco, lo cual para el equipo era una muy buena señal. Huía del contacto humano, bufaba si alguien se acercaba demasiado y se mostraba receloso cada vez que Raúl u otro cuidador entraban a reponer agua o comida. Todo indicaba que su capacidad para sobrevivir en estado salvaje se había reforzado. La herida del costado era ya una marca casi invisible bajo el crecimiento de un nuevo pelaje, y sus ojos, de un tono amarillento intenso,
revelaban la fuerza vital que siempre había llevado dentro. Una mañana, poco antes de que se cumpliera el tercer mes de rehabilitación, el doctor Vidal se reunió con Raúl para ultimar los detalles del traslado. Analizaron mapas de la región y evaluaron la presencia de otros linces en un área protegida a varios kilómetros de distancia. Eligieron un punto estratégico, con abundante fauna y escasa intervención humana, a fin de maximizar las probabilidades de que el cachorro se adaptara de manera exitosa. Fijaron la fecha para la semana siguiente siempre y cuando los exámenes finales confirmaran su salud óptima. Raúl salió de aquella reunión con el corazón encogido de emoción y responsabilidad. Recordó el momento en que vio por primera vez al cachorro en el dispensario, luchando contra la fiebre y con la herida abierta. Luego evocó la imagen del mismo animal, ya fuerte y ágil, correteando en el recinto exterior del centro. Era casi un milagro ver tanta evolución en tan poco tiempo. Se acercó a la valla para observarlo en silencio, y el lince, desde la distancia, lo miró apenas un instante antes de desviar la vista, como si dijera: «No te necesito más, humano». Aquel desdén natural, lejos de ser un rechazo, era la confirmación de que todo el esfuerzo había valido la pena. La semana previa a la liberación del lince transcurrió con una mezcla de tensión y entusiasmo en el centro de recuperación. Por un lado, los veterinarios y biólogos realizaban chequeos finales para asegurarse de que el animal estuviera en condiciones de sobrevivir en estado salvaje. Analizaban muestras de sangre, revisaban su dieta y comprobaban que mantuviera un comportamiento esquivo ante la presencia humana. Por otro lado, existía el temor a lo impredecible. En el momento en que la puerta de la jaula se abriera, el cachorro quedaría expuesto a los peligros y desafíos de la naturaleza. Sería, al fin y al cabo, un salto de fe. Durante esos días, Raúl se comunicó varias veces con el padre Martín y con don Gregorio para informarles de las últimas novedades. Les explicó que el lince pasaba los test de comportamiento con notable éxito y que su estado físico era más que aceptable. Según los pronósticos, la reintroducción se llevaría a cabo a primera hora de la mañana, cuando la temperatura era más baja y la actividad humana en la zona casi inexistente. Don Gregorio, aunque comprendía las razones de discreción, lamentó no poder despedirse del felino en persona. «Es su destino», concluyó el veterano, «volver a donde pertenece». El día señalado amaneció despejado, con un tenue sol asomándose sobre el horizonte. Raúl y el doctor Vidal llegaron antes de la salida del sol para preparar todo. El lince esperaba en el recinto exterior, ajeno a la trascendencia de aquel momento. Un equipo reducido, conformado por un par de cuidadores, un veterinario auxiliar y 2 guardas forestales, se encargó de sedarlo ligeramente para poder colocarle el collar de seguimiento. El dispositivo era liviano, casi imperceptible bajo el pelaje del animal, y enviaría señales de localización durante unos meses, permitiendo evaluar su adaptación al medio. El cachorro, somnoliento por el sedante, mostró un último atisbo de rebeldía, bufó y se revolvió cuando sintió manos humanas tocando su cuello para ajustar la correa. Aún así, no tuvo fuerzas suficientes para resistirse del todo. En cuestión de minutos, lo depositaron con cuidado en una jaula de transporte. Sus ojos dorados parpadearon, confusos, sin comprender por qué de pronto volvía a un espacio reducido. Poco después, el equipo cargó la jaula en la camioneta del centro y emprendieron un viaje de casi 2 horas hacia la zona escogida para la liberación. El trayecto transcurrió en silencio. Cada uno de los presentes en el vehículo meditaba sobre lo que implicaba soltar a un animal que, en parte, sentían un poco suyo. La carretera sinuosa ofrecía vistas de montes escarpados y valles aún salpicados de nieve, recordatorio
de que el invierno apenas estaba cediendo terreno a la primavera. Al acercarse al área protegida, el paisaje se volvió más agreste. Bosques densos, rocas escarpadas y pocos rastros de actividad humana. Precisamente lo que buscaban para darle al lince las máximas posibilidades de prosperar. Llegaron a un camino de tierra, custodiado por barreras metálicas que impedían el paso a vehículos no autorizados. 2 guardas forestales los esperaban, uno de ellos armado con un rifle tranquilizante por si ocurría alguna emergencia. Raúl y el doctor Vidal intercambiaron saludos y presentaron los permisos oficiales. Con todo en regla, pasaron las barreras y continuaron a pie un tramo más, llevando la jaula entre 4 personas. El sol se elevaba lento sobre los pinos, proyectando sombras alargadas en el suelo cubierto de hojarasca. Tras un breve ascenso, divisaron un claro en el bosque, rodeado de grandes peñascos. Parecía el lugar ideal. Estaba protegido del viento y cercano a un arroyo de aguas limpias. Aquí y allá se veían huellas de conejos y perdices, presas potenciales para un lince. Raúl hizo una señal y todos se detuvieron. Con suma delicadeza, posaron la jaula en el suelo y se retiraron unos pasos para no abrumar al felino. El doctor Vidal controló la respiración del animal a través de las rendijas de la jaula, verificando que estuviera despertando del sedante sin problemas. Llegó el momento decisivo. Uno de los guardas forestales manipuló con cuidado la compuerta de la jaula para abrirla por completo. Durante varios segundos no pasó nada. El lince, todavía adormilado, tardó en reaccionar. Movió la cabeza con lentitud, intentando orientarse. Entonces, captó el olor de la hierba, el aire fresco y la libertad que se extendía más allá de esas paredes metálicas. Se incorporó poco a poco, con las patas temblorosas, y dio un primer paso inseguro. Las vibrisas de su hocico se agitaron al detectar la brisa. Dio un segundo paso, más firme, y se asomó. El equipo de rescate contenía la respiración. Se escuchaba el canto ocasional de algún pájaro y, de fondo, el rumor de la corriente del arroyo. Al tercer paso, el lince salió de la jaula. Se quedó un instante quieto, como calibrando el territorio. Su mirada recorrió el perímetro, atento a cualquier amenaza. Luego avanzó con sigilo, alejándose lentamente. Tras unos metros, se giró y miró en dirección a los humanos, pero no parecía un gesto de agradecimiento, sino más bien una evaluación de que no lo seguían. Nadie se movió. Finalmente el felino se adentró en la espesura, perdiéndose entre la maleza. Cuando el silencio envolvió de nuevo el claro, Raúl sintió un vacío extraño. Era la culminación de meses de trabajo, el instante soñado donde el cachorro volvía a ser un lince libre. Pero esa misma libertad implicaba no saber qué sería de él. El doctor Vidal, percibiendo su inquietud, colocó una mano en su hombro y dijo con voz queda: «Ha tomado el rumbo que le corresponde. Ahora solo nos queda confiar». Raúl asintió emocionado. El guarda forestal comprobó su receptor GPS, confirmando que el collar enviaba señal. Mientras tanto, recogieron la jaula y comenzaron el regreso, dejando tras de sí aquel paraje que se convertiría en el nuevo hogar del lince. En los días siguientes, Raúl dedicó buena parte de su tiempo a rastrear los datos del collar. Observó cómo, en la primera semana, el lince se movió en un radio relativamente pequeño, explorando el área y ubicando posibles presas. Las marcas de GPS se concentraban cerca del arroyo, lo que indicaba que encontraba agua sin problema. Luego, a medida que se habituaba, fue extendiendo su territorio, entrando en zonas de matorral más denso. Era una buena señal. Significaba que buscaba su espacio natural y que tal vez ya estaba cazando conejos o aves. Mientras todo esto ocurría,
El pueblo que acogió al lince en sus inicios no dejaba de preguntar por novedades. El padre Martín y don Gregorio llamaban cada cierto tiempo para saber si el pequeñín, como lo llamaban cariñosamente, seguía vivo y avanzando en su adaptación. Raúl compartía con ellos lo que sabía, localizaciones generales, la ausencia de incidentes y la esperanza de que, con el tiempo, el collar confirmara que había aprendido a ser totalmente independiente. Las noticias eran recibidas con aplausos y suspiros de alivio. Habían cumplido su parte del milagro. A mediados de la segunda semana tras la liberación, se notó un desplazamiento más amplio del lince, que lo llevó a internarse en una zona boscosa un poco más lejana. El collar emitía señales menos frecuentes, quizá porque el animal se movía entre quebradas donde la cobertura satelital era débil. Raúl no se alarmó. Cuanto más lejos se adentrara el felino, más posibilidades tenía de establecer su propio territorio. Sin embargo, su corazón se encogía cada vez que los datos se perdían temporalmente, temiendo no volver a recibir señal. Entendía que la naturaleza tenía sus propios tiempos y misterios. El doctor Vidal recalcaba la necesidad de paciencia. La idea era monitorear al lince durante unos meses, y si todo iba bien, retirar el collar de seguimiento. Eso sí, la extracción no sería nada fácil, pues requeriría ubicarlo con una dardera tranquilizante y acercarse lo suficiente. Si se convierte en un cazador habilidoso y se mantiene lejos de poblaciones humanas, será casi imposible, bromeaba medio en serio. Raúl celebraba ese optimismo. Significaba que el lince habría recuperado plenamente su esencia silvestre. Entretanto, las noticias del rescate habían dado la vuelta a la región y la historia se utilizaba en charlas de concienciación ambiental en distintas escuelas. Niños y adolescentes aprendían sobre la importancia de cada especie en el equilibrio ecológico, tomando como ejemplo la odisea del lince que interrumpió una misa en un día nevado. Fue la fe y la solidaridad lo que lo salvó, decía en ocasiones el padre Martín, cuando le pedían participar en algún acto educativo. Pero también la ciencia y el amor por la naturaleza. Esa combinación había tejido un relato tan inspirador que muchos jóvenes empezaban a plantearse estudiar biología o veterinaria en el futuro. En la tercera semana post-liberación, Raúl notó algo intrigante en los datos del GPS. El lince se había adentrado en una zona rocosa al norte, donde se reportaban ocasionales presencias de lobos. Aunque eso podía encender las alarmas, también significaba que el felino estaba empezando a competir en un territorio con depredadores mayores. Era el curso natural de la vida salvaje. De hecho, los linces suelen evitar el conflicto directo gracias a su sigilo y agilidad, algo que Raúl confiaba en que el cachorro había desarrollado. La inquietud siguió presente, no obstante, recordándole que la naturaleza no siempre concede finales felices. Esa misma noche, mientras repasaba las localizaciones en su ordenador, Raúl pensó en las casualidades que llevaron al lince hasta aquel pueblo y lo salvaron de una muerte casi segura. Sintió un escalofrío de humildad. Tal vez fue providencia, se dijo, esbozando una leve sonrisa al recordar las palabras del padre Martín. Al día siguiente, decidiría realizar una salida de campo para intentar comprobar, de primera mano, el rastro del felino y cerciorarse de que los datos que llegaban por GPS coincidían con la realidad sobre el terreno. Raúl se levantó antes del amanecer, revisando por última vez los datos del GPS que marcaban los desplazamientos del lince. Las señales se habían vuelto intermitentes, pero confirmaban que el animal seguía merodeando por una región montañosa al norte. Con el objetivo de observar rastros directos, decidió realizar una salida de campo,
para contrastar la información satelital con la realidad del terreno. Preparó su mochila con provisiones básicas, un botiquín y una cámara fotográfica. También llevó el receptor portátil del collar, que emitiría un pitido si el lince se hallaba en un radio de cobertura aceptable. Tras cargar la camioneta con su equipo, se dirigió hacia la reserva natural donde había liberado al felino. Conducir por los angostos caminos de tierra al amanecer era un desafío. Aún se notaban placas de hielo en la superficie y la escarcha cubría las ramas de los arbustos. Aún así, el cielo se presentaba despejado, prometiendo una jornada fría pero soleada. Mientras avanzaba, Raúl meditaba sobre la responsabilidad de seguir los pasos de aquel animal que, en teoría, ya no necesitaba la supervisión humana. Sin embargo, la delicada situación de la especie justificaba ese monitoreo científico. Al llegar a una zona amplia que servía de improvisado aparcamiento, dejó la camioneta y continuó a pie. Un aire helado cortaba la respiración y las botas crujían al hundirse en la nieve fresca de la noche anterior. Encendió el receptor para comprobar la señal del collar. Durante unos instantes, solo escuchó estática. Caminó varios metros más, esperando captar algún sonido que indicara la presencia del lince en las inmediaciones. De repente, un pitido tenue irrumpió en el silencio, confirmando que estaba a menos de 3 kilómetros del felino. Raúl sintió un ligero hormigueo de emoción. Avanzó guiándose por la intensidad del pitido, adentrándose en una zona de bosque espeso. Altos pinos se alzaban a su alrededor, y la penumbra matinal convertía el lugar en un laberinto de troncos oscuros. A medida que se internaba, buscaba huellas o marcas de garras en la corteza de los árboles. Encontró rastros de conejos y zorros, pero durante el primer kilómetro no divisó ninguna huella clara de lince. Cuando el terreno comenzó a ascender, sintió que el pitido se intensificaba, así que revisó su mapa mental. Cerca de allí corría un arroyo helado que, según la información previa, el felino frecuentaba. Las señales lo llevaron a un pequeño claro donde la nieve apenas cubría el suelo. Sobre la superficie, Raúl distinguió unas huellas inconfundibles. Las pisadas de un felino de tamaño mediano, con los dedos separados y la marca de las almohadillas casi redonda. Se arrodilló para examinarlas y comprobó que estaban relativamente frescas, tal vez de la noche anterior. Sacó la cámara y tomó algunas fotografías apuntando mentalmente el patrón de pasos. El lince parecía haberse movido con sigilo, deteniéndose en varios puntos donde la nieve estaba removida, quizás buscando presas. Decidió seguir las pisadas. El aire se tornaba cada vez más frío según avanzaba hacia la parte alta del bosque, aunque el sol empezaba a colarse entre las copas de los árboles, generando parches de luz que iluminaban el terreno con motas doradas. En un momento, encontró excrementos recientes, confirmando que el lince estaba cerca. Los excrementos contenían restos de pelo, probablemente de conejo. Sonrió al deducir que el animal se alimentaba con éxito y, por tanto, progresaba en su nueva vida salvaje. Conforme se internaba más en la ladera, el pitido del receptor se volvió inestable. A veces sonaba con fuerza, otras casi desaparecía. Raúl supuso que la orografía rocosa podía bloquear la señal. Aún así perseveró. Trepó por un sendero angosto, resbalando en alguna roca cubierta de hielo, hasta que logró llegar a un saliente que dominaba un pequeño valle. Allí la vista se abrió de manera espectacular. Se extendía una hondonada cubierta de coníferas y arbustos secos, y al fondo se veían cumbres nevadas. El paisaje resultaba imponente, pero Raúl no perdió de vista su objetivo. Revisó el receptor y captó un pitido claro, indicando que el lince se encontraba en esa dirección. El tiempo transcurrió con lentitud mientras exploraba la zona,
divisando huellas que se mezclaban con pisadas de corzo e incluso de jabalí. El lince seguramente aprovechaba la abundancia de pequeños mamíferos, aunque en un territorio donde también podían deambular lobos. A Raúl le preocupaba la posibilidad de un encuentro desventajoso, pero confiaba en el instinto de supervivencia del felino. El lince solía ocupar estratos de bosque y matorral, donde las manadas de lobos no se aventuraban con tanta frecuencia. Pese a todo, no descartaba que, en caso de escasez de presas, los lobos se aproximaran. Cuando descendió hacia el valle, el pitido se hizo más tenue. Intentó rodear el terreno para localizar un punto con mejor cobertura, subiendo y bajando por senderos cubiertos de hojarasca mojada. Hacia mediodía, encontró un claro soleado donde decidió descansar unos minutos y comer algo ligero. Se sentó sobre una roca, bebiendo agua de su cantimplora. Sentía un cansancio agradable, fruto de caminar durante horas, pero también mantenía la guardia alta. Un ruido súbito, como de pisadas, lo alertó. Guardó rápidamente la botella y tomó la cámara, con la esperanza de toparse con el lince. Sin embargo, lo que vio fue un ciervo solitario que emergió de entre los árboles y le lanzó una mirada recelosa antes de alejarse con trote elegante. Raúl suspiró, sonriendo con cierta decepción. Se preguntó cuán cerca estaría realmente del lince y si éste lo habría olfateado desde lejos, evitando cruzarse con él. Aún así, la jornada resultaba provechosa. Había hallado huellas, rastros de alimentación y señales de que el territorio escogido ofrecía recursos suficientes. Concluyó que, al menos, la estrategia de liberación seguía funcionando. Reanudó la marcha siguiendo el curso de un riachuelo, donde la nieve se derretía entre las rocas creando charcos de agua cristalina. El receptor GPS marcaba picos de señal, pero sin la suficiente estabilidad para indicar una proximidad inmediata. Aún así, Raúl se mantuvo atento a cada crujido de ramas, a cada ave que alzaba el vuelo. Poco antes de las 3 de la tarde, llegó a un bosquecillo de encinas rodeado de matorrales densos. Allí, el pitido sonó con más fuerza y Raúl creyó intuir movimiento tras un arbusto. Se agachó, intentando no hacer ruido. Divisó una silueta fugaz, el inconfundible contorno de orejas con pinceles negros. Se trataba del lince, agazapado a unos 30 metros. Probablemente había percibido la presencia de Raúl mucho antes. Entre la espesura alcanzó a ver sus ojos dorados brillando con intensidad. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Raúl sintió una mezcla de asombro y orgullo. Había seguido esas huellas durante horas, y ahí estaba la recompensa. El cachorro que él y su equipo habían salvado, transformado ya en un joven depredador en su entorno natural. No se movió, temiendo espantarlo. El lince alzó la cabeza, olfateó el aire y tras unos segundos desapareció con un salto ágil, internándose en la maleza. Raúl bajó la cámara, consciente de que era mejor no forzar un encuentro cercano. Esa breve visión confirmaba que el animal se desenvolvía en la zona sin problemas. Era libre, esquivo y fuerte. Todo lo que habían deseado al planificar su rescate y rehabilitación. Anotó la localización aproximada y decidió que ya era suficiente por ese día. Inició el camino de regreso con una sonrisa difícil de borrar, sintiendo el latido acelerado de la adrenalina. Había visto, con sus propios ojos, que el lince vivía en plena comunión con la naturaleza. De regreso a la camioneta, el atardecer pintó el cielo de tonos anaranjados y rosados. Las sombras se alargaban y el aire volvía a enfriarse con rapidez. Mientras conducía, Raúl repasaba mentalmente cada detalle: los rastros, las huellas, el fugaz encuentro. Concluyó que el lince se había adaptado mejor de lo esperado. Ahora que confirmaba su supervivencia, tal vez podría espaciar los seguimientos y permitir que la vida siguiera su curso sin más injerencias humanas.
Aún así, mantendría el contacto radiofónico con los guardas de la zona para enterarse de cualquier anomalía. Llegó al centro ya entrada la noche, hambriento y cansado. Antes de marcharse a casa, hizo una breve escala en la sala donde guardaban los registros, descargó los datos del receptor y escribió un informe preliminar describiendo la localización y las condiciones ambientales. El doctor Vidal leyó el documento por encima y asintió satisfecho. «Parece que nos ha salido un excelente cazador», comentó con humor, a lo que Raúl respondió con una sonrisa cómplice. Apagaron las luces del despacho, cerraron la puerta y se despidieron hasta el día siguiente. Esa noche, Raúl durmió profundamente, soñado con la mirada dorada del lince en el matorral. Sintió, más que nunca, que aquella historia superaba con creces la anécdota de un cachorro encontrado en una iglesia. Era un mensaje de esperanza para todos los que creían en la convivencia armónica entre hombre y naturaleza. Al recordar la fugaz silueta que saltó para internarse en la maleza, comprendió que el verdadero milagro no residía en haber salvado una vida, sino en haberle devuelto su propósito salvaje. Habían transcurrido 2 semanas desde aquel emocionante encuentro de Raúl con el lince en la espesura. En ese lapso, la vida en el centro de recuperación seguía su marcha habitual. Llegaban aves heridas, pequeños carnívoros atropellados y, de vez en cuando, cachorros de zorro convalecientes. Sin embargo, para Raúl, todo parecía menos relevante comparado con la historia del lince al que habían devuelto la libertad. Cada noche, revisaba los escasos datos que llegaban del collar GPS y comprobaba que los desplazamientos se volvían aún más erráticos, propia señal de que el animal comenzaba a establecer su territorio y a explorar con independencia. La expectación no se limitaba al equipo del centro. Desde el pueblo, el padre Martín llamaba una vez a la semana para preguntar si existían novedades dignas de compartir. Don Gregorio también manifestaba su interés, aunque con la prudencia de quien sabe que, llegado a este punto, lo mejor para el lince era no interferir demasiado. «Déjelo vivir su vida, padre», decía con cierta melancolía. «Él ya cumplió su misión aquí y nosotros la nuestra con él». Aún así, a todos les gustaba imaginarlo recorriendo los montes, cazando conejos y refugiándose bajo las encinas, recordando tal vez aquel efímero contacto humano que le salvó la vida. En una de esas llamadas, Raúl anunció que los datos del collar se habían vuelto intermitentes y que, posiblemente, el dispositivo fallaría en unas cuantas semanas debido a la batería limitada. Explicó que lo ideal sería retirárselo al cabo de unos meses, pero admitiría que resultaría bastante complicado capturar al lince de nuevo sin estresarlo. El padre Martín se mostró comprensivo. «Aunque nunca nos crucemos en persona, saber que anda suelto por esas colinas ya es suficiente», comentó. Esas palabras aliviaron a Raúl, que sentía una mezcla de responsabilidad y nostalgia. Sabía que la verdadera libertad implicaba a veces la ausencia total de control. Pocos días después, un periodista local organizó un evento en la capital de la provincia para hablar de la conservación de la fauna ibérica, tomando como ejemplo el caso del cachorro que apareció en la iglesia. Invitó a Raúl y al doctor Vidal a participar en una mesa redonda junto a otros expertos en biodiversidad. La idea era exponer el éxito del rescate y a la vez alertar sobre los peligros que aún amenazaban a las especies protegidas. En la sala de conferencias se congregaron estudiantes universitarios, autoridades, curiosos y activistas. Raúl expuso con claridad la secuencia de hechos, destacando la intervención providencial del pueblo en la supervivencia del animal. El doctor Vidal compartió detalles sobre el tratamiento veterinario y la necesidad imperiosa de evitar la caza furtiva y las trampas ilegales. En el turno de preguntas, alguien inquirió si el lince
estaba totalmente a salvo ahora. Raúl contestó con sinceridad que la naturaleza salvaje encierra numerosos riesgos: depredadores más grandes, enfermedades, escasez de presas o incluso accidentes naturales. Su futuro depende de su instinto y de la protección que le brindemos, manteniendo hábitats adecuados y persiguiendo el furtivismo, dijo. No obstante, remarcó que el rescate había demostrado cuán efectivo podía ser el trabajo conjunto de científicos, veterinarios y comunidades rurales comprometidas. Terminó su intervención con una frase sencilla: al final, proteger a un animal en peligro es proteger también nuestro propio legado. Aquella charla repercutió en los medios regionales y poco a poco el interés por el lince empezó a trascender. Varias organizaciones ecologistas contactaron al centro para solicitar información o entrevistas. Con gran cautela, Raúl y el doctor Vidal daban declaraciones, insistiendo siempre en que no se buscaba crear una suerte de mascota mediática, sino mostrar un ejemplo de éxito en la conservación. Aún así, más de un canal de televisión quería grabar el paraje donde se liberó al lince, esperando imágenes sensacionales. El centro se vio obligado a negar tales solicitudes, explicando que llevar multitudes al lugar pondría en riesgo no solo al lince, sino a otras especies del entorno. Mientras tanto, la primavera se asentaba con fuerza en las montañas. La nieve derretida alimentaba arroyos que corrían alegres, y la hierba nueva reverdecía los valles. Era la estación ideal para que el lince se adaptara a un entorno cada vez más fértil de presas. Raúl, con el beneplácito del doctor Vidal, planeó una última excursión de monitoreo antes de que el collar agotara su energía. Partió al amanecer, recordando la ruta que había seguido la vez anterior. Deseaba al menos rastrear huellas o excrementos recientes que confirmaran la buena salud del felino. Tras conducir por senderos polvorientos y caminar varios kilómetros monte arriba, llegó a las inmediaciones del mismo valle donde lo había visto semanas atrás. Encendió el receptor del collar, pero esta vez no obtuvo ni un leve pitido. O estaba demasiado lejos, o la batería finalmente se había agotado. Pese a la ligera desilusión, decidió continuar rastreando el terreno. Encontró huellas frescas de cabra montés y divisó incluso ciervos en la lejanía, pero ni una sola señal clara del lince. Durante horas registró el lugar sin éxito. Puede que haya expandido su territorio a zonas más alejadas, pensó. Sentía un orgullo discreto al considerar que eso significaba un paso más en la independencia total del animal. Al regresar al centro, escribió un informe final, indicando que el lince probablemente había superado la fase crítica y que, a partir de entonces, no contarían con datos precisos de su paradero. El doctor Vidal puso su rúbrica y ambos se felicitaron mutuamente. «Es un buen desenlace», afirmó el veterinario, dándole unas palmadas en la espalda. «Más vale no saber de él que recibir malas noticias». Fue un momento agridulce. Con este informe, cerraban el caso de rehabilitación más mediático de sus carreras. Sin embargo, sabían que el mayor logro radicaba en que aquel felino continuara vivo y libre en algún rincón de las sierras. Las semanas siguientes trajeron una leve calma al centro, con la rutina habitual de atender otras especies. Raúl siguió en contacto con el padre Martín y don Gregorio, pero cada vez con menos frecuencia, al no contar con información nueva. Entre todos se anhelaba una señal que confirmara la prosperidad del lince, aunque también comprendían que, tras meses de cuidados, la única noticia verdaderamente valiosa era no recibir alertas de accidentes o hallazgos trágicos. El silencio, en este caso, es la prueba de la normalidad, solía decir Raúl para tranquilizar a quienes preguntaban. A medida que avanzaba la primavera, el poblado recobraba su tranquilidad cotidiana. Sin embargo, quedó un legado imborrable,
La gente hablaba con más conciencia sobre la vida salvaje. Se crearon campañas vecinales para retirar trampas viejas y alambres peligrosos en los alrededores, y hasta se organizaron charlas para agricultores sobre la importancia de respetar las especies protegidas. El padre Martín notaba que muchas de sus homilías giraban ahora en torno a la responsabilidad de cuidar la creación, recordando la figura de aquel pequeño lince que un día había entrado asustado a su iglesia. Doña Consuelo, por su parte, seguía contando a quien quisiera escuchar que sentía una conexión especial con el felino. Aseguraba que a veces soñaba con él corriendo feliz entre los pinos. Un día de junio, cuando el sol ya calentaba la tierra con un vigor incipiente, el padre Martín recibió una visita inesperada en la iglesia. Era una mujer joven, bióloga de profesión, que había estado rastreando la zona en busca de aves rapaces. Le contó al sacerdote que, justo al amanecer, había visto un lince majestuoso en un risco cercano, contemplando el valle. Parecía un ejemplar joven, con un pelaje impecable y un porte regio. La mujer no sabía de la historia del cachorro salvado, pero, al relatarle su experiencia, la descripción coincidía con un lince solitario y de aspecto saludable. Estaba en la cima de una roca, como si vigilara el territorio, dijo, asombrada por la belleza del animal. El sacerdote, conteniendo la emoción, le habló brevemente del caso del cachorro rescatado durante la tormenta invernal y de la rehabilitación en el centro cercano. La bióloga se mostró entusiasmada, prometió compartir sus anotaciones y, si lograba verlo de nuevo, tomar fotografías con un teleobjetivo para evitar molestarlo. Antes de marcharse, agradeció al padre Martín por la información, reconociendo que aquel encuentro casual con el lince la había conmocionado. Fue como ver un símbolo de resiliencia, declaró. Cuando la muchacha se fue, el sacerdote se quedó mirando en silencio la cruz que colgaba en la pared del templo. Sintió un escalofrío de gratitud, como si se hubiera cumplido otro pequeño milagro. Con el corazón henchido de alegría, el padre Martín telefoneó a don Gregorio. Le transmitió la noticia y, acto seguido, ambos contactaron a Raúl para compartir la primicia. Al escucharla, Raúl sintió un calor reconfortante en el pecho, esa clase de felicidad genuina que muy pocas veces se experimenta. De inmediato comprendió que, aunque no podría confirmarlo científicamente, lo más probable era que ese lince avistado fuera el mismo que un día yacía moribundo en un dispensario improvisado. Ahora exhibía la robustez de un depredador en plenitud, hecho y derecho, con un territorio propio y la libertad inquebrantable que le pertenecía por derecho natural. Con la llegada de la primavera, el pueblo recuperó su rutina, pero algo había cambiado en el corazón de sus habitantes. Tras aquel rescate memorable, todos recordaban cómo un cachorro de lince irrumpió en la iglesia en plena misa, buscando refugio bajo la nieve. Ahora, con los días más cálidos, el padre Martín caminaba por las calles al atardecer, contemplando el paisaje verde y sintiendo una conexión con la naturaleza. A menudo se detenía frente a la puerta de la iglesia, evocando la imagen del felino indefenso que, pese a su herida, suplicaba ayuda con una mirada llena de esperanza. En su memoria persistía el murmullo de la gente, el crujir de la nieve y la determinación de aquel biólogo que llegó con un agente en pleno temporal. Rememoraba también a don Gregorio, el veterinario jubilado, limpiando la herida del animal con un pulso firme pese a la edad, y a doña Consuelo arrodillada, ofreciéndole palabras de consuelo. Esa colaboración espontánea había unido a un pueblo entero. Tras el rescate, muchos vecinos sintieron que algo trascendía la anécdota. Era un mensaje de unidad, un recordatorio de que incluso las barreras entre el hombre y lo salvaje pueden disolverse con empatía. Mientras tanto, Raúl seguía en el centro de recuperación,
revisando informes y atendiendo otros casos de fauna herida. Aunque su rutina era absorbente, encontraba momentos para recordar la mirada dorada del lince en el bosque. La última vez que lo vio, el felino dio un salto ágil y desapareció, confirmando que había readquirido la esencia salvaje. Aquel silencio del collar, agotado de batería, representaba la victoria de la naturaleza sobre la cautela humana. Con cada nuevo día, Raúl sentía que esa experiencia reforzaba su vocación, salvar vidas, pero también dejarlas ir cuando el momento exige libertad. Don Gregorio, sentado cada tarde frente a su chimenea, evocaba la primera curación del cachorro. Entre visiones de gasas y suero, se maravillaba de cómo un animal tan frágil había sacudido la conciencia de todo un pueblo. Sonreía al recordar la nieve cubriendo el techo del dispensario y la calidez de las manos unidas en la emergencia. En su fuero interno, sabía que no volvería a ver a ese lince, pero le bastaba imaginarlo corriendo por los montes. Sentía la satisfacción de haberle devuelto la vida, agradeciendo que sus conocimientos aún fuesen útiles en una misión tan noble. Por su parte, doña Consuelo seguía convencida de que, en las noches claras, el espíritu agradecido del lince rondaba el pueblo. Les contaba a los niños que, si escuchaban un maullido lejano en la montaña, era la voz de aquel cachorro ya hecho joven cazador. A algunos podía parecerles leyenda, pero nadie dudaba de su sinceridad. Ella repetía con alegría la historia de cómo lo cubrió con mantas y sintió su aliento tibio al rozar su mano. Gracias a ese momento, revivía la idea de que cada ser, por insignificante que parezca, puede convertirse en un puente de esperanza. La primavera trajo aguas limpias a los arroyos y un verde intenso a los prados, creando un escenario perfecto para que el lince patrullara los alrededores en busca de presas. Aunque nadie lo había vuelto a ver de cerca, llegaban esporádicos rumores de huellas inconfundibles en las veredas más altas. El padre Martín escuchaba esas historias con una sonrisa serena, considerándolas un regalo del cielo. A su vez, la joven bióloga que primero lo avistó en el risco aportaba fotografías borrosas de un felino solitario, confirmando las sospechas de que el cachorro había crecido y dominaba su territorio sin temor. El Centro de Recuperación se benefició del impulso solidario originado por el rescate. La colecta organizada en el pueblo permitió adquirir material para atender otras especies vulnerables. Además, surgió un programa comunitario para retirar trampas oxidadas y carteles rotos que pudieran dañar a la fauna. Raúl sentía que la verdadera enseñanza del lince no radicaba en la fama mediática, sino en la conexión renovada entre los habitantes y su entorno. La iglesia seguía recibiendo visitantes curiosos que preguntaban por el milagro, y el padre Martín respondía que el auténtico milagro era la empatía que los unió en la adversidad. En una tarde soleada, la bióloga regresó al pueblo con más imágenes. Esta vez, logró captar al lince bebiendo agua en un arroyo, luciendo un pelaje tupido y una mirada atenta. El doctor Vidal, al ver las fotos, no dudó. La pequeña cicatriz lateral confirmaba que era el mismo ejemplar. Aquella prueba despertó un regocijo colectivo. Don Gregorio, al enterarse, cerró los ojos conmovido, sintiendo que su labor encontraba una recompensa moral. Doña Consuelo, visiblemente emocionada, proclamó que el lince regresaba de cuando en cuando para saludar, aun si el mundo salvaje seguía siendo su lugar definitivo. Llegó junio, y el valle lucía exuberante, con flores silvestres alfombrando la falda de las montañas. En la iglesia, las misas se llenaban de fieles que de vez en cuando miraban la nave esperando que un nuevo visitante inusual asomara. El padre Martín, sin embargo, sabía que aquel episodio había sido único, una conjunción irrepetible de nieve,
necesidad y gracia. Cada vez que levantaba la vista hacia el altar, revivía la llegada del cachorro, frágil e indefenso. Ahora, la comunidad guardaba con celo ese recuerdo que trascendía la simple anécdota y se convertía en un símbolo de redención compartida. Hoy, al cerrar este ciclo, el lince permanece como un guardián silencioso de bosques y riscos. Sobrevive con su instinto pleno sin mirar atrás, ajeno a la conmoción que provocó aquel día nevado. Mientras tanto, en el pueblo, persiste la alegría de un milagro tejido con fe y solidaridad. Si este relato te ha conmovido, te invitamos a compartirlo con quienes valoren la hermandad entre humanos y naturaleza. Déjanos tu comentario, tu me gusta y suscríbete para no perderte futuras historias llenas de esperanza. Porque cada vida salvada es un canto a la belleza y a la promesa de un mundo mejor.